Dos, a Brian Filippo. Aplauso, pero tengo una sola aplaudidora. Brian Filippo, que vino especialmente a nuestro programa hoy, acá a visitarnos. Él te va a tomar la cámara atrás, así que no te preocupes. En el momento que la dos tenemos. Bueno, le agradecemos al operador porque me va a enloquecer acá con acá tengo una cuca, como le dicen. Mira, acá tengo una cuca. Bueno. Brian, ¿cómo está? ¿Cómo ha iniciado? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado a este final de año? Gracias Luis por la invitación, muy Acercar un poquito el micrófono. agradecido por tu invitación, por venir hace rato ya que pero bueno, no podía hacer el tiempo por ahí, hoy me hice un tiempo porque sos vos nomás, y bueno, y Y bastante llegamos, rompequinoto, ¿no? exactamente, y vinimos, estamos acá acompañando. Bueno, che, Brian, bueno, para aquellos que por ahí no lo saben y que por ahí nos están viendo en este momento, Brian es un gran deportista de nuestra localidad. También fue, digamos, premiado con nosotros en el mismo evento la vez pasada y decía que es un gran deportista y un deportista del pato. Que ahora él nos va a contar bien de qué se trata toda la cuestión, pero yo quisiera, antes de que él cuente eso, decir que es uno de los deportes más sacrificados que conozco y costosísimo, porque incluyen caballo, vehículo, transporte, distancia, bueno, ni se imagina. Así que bueno, yo aprecio, y aparte le agradezco que se haya hecho una escapada acá, porque aparte tiene un emprendimiento que es Borna Carne, mucha gente lo conoce, y el que no lo va a conocer hoy por aquí, y yo sé que más en esta fiesta está muy complicado el trabajo. Así que, Brian, contanos de qué se trata el pato, a ver. Gracias Luis. Bueno, el pato, Sacale acá un poquito. el deporte nacional, hace ya más de medio siglo. Nosotros ahora este año recién se hizo muy conocido acá en lo que es el Chaco, el interior. Hace muchos años que lo venimos practicando, trabajando en eso. Y este año obtuvimos un torneo nacional de novicio que se llama, que es el torneo donde nos iniciamos todo en el deporte. Bien. Que es el primer torneo federado que se juega en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, con lo que lleva el nombre de Campo de Mayo, un campo militar, así que nada, muy contento con eso. Con respecto a lo que me decías recién, ahí acomodar el micrófono así un poquito, Sí, porque más ya el cerca. operador, así, mira. Así. Ahí está, Dale. toda una táctica Dale, tiene. dale, dale. Cantante. Justo que me decías recién, yo he visto algunas las fotos que vos me pasaste y algunos videos, ahora vamos a mostrar un ratito. He visto inclusive cómo preparar los caballos, que eso lo que más me impresiona a mí. Claro, es muy sacrificado el deporte porque justamente eso, no va solo la preparación física mía, sino la de todos los caballos y el equipo que acompaña, porque, o sea, yo tuve un reconocimiento como el caballo del torneo, el mejor ejemplar, que es un reconocimiento a mí y a todo el equipo más que nada, porque atrás de mío está el herrero, muy importante, el veterinario, que a veces son más de uno, que es muy difícil conseguirlo acá en el norte, el peticero, después ¿Qué es el tenés... peticero? A ver, El peticero es la mano derecha mía. no me digas. Él es súper importante, la persona más acá en el interior y en nosotros es muy importante porque es el que se encarga del cuidado del caballo. O sea, él Bien. vive, para que vos te den una idea, mi peticero vivía a 3 metros de donde estaban los caballos. Exactamente. ¿Cuántos caballos tenés? Perdón. Pegado. Jugadores hoy debe haber 10. Para 10. jugar, digamos. Exactamente. ¿Y él se tiene que encargar de esos 10? Él se encarga de los 10 a 24 horas al día. O sea, y cada caballo, como todo ser, somos todos diferentes, entonces hay caballos que comen más, caballos que comen menos, hay caballos que hay que variarlos más, hay caballos que hay que moverlos menos, hay caballos que hay que llevarlos a las prácticas, hay caballos que no. Es sumamente... Una paciencia, digamos. Exactamente. ¿No? Y estos caballos son todos, obviamente, de montar. Son todos mansos, son todos que están preparados para eso, son todos caballos, por eso te digo jugadores, después hay más en el campo, pero jugadores son esos. ¿Y esa preparación es una preparación, digamos, especial, una preparación determinada? ¿No debe ser una manse como lo que nosotros conocemos? No, muy diferente a todo lo que se conoce acá en la zona. Son caballos sumamente mansos, se buscan estos caballos que tengan mucha cabeza, le decimos nosotros, que sean caballos muy inteligentes. Mira. A la hora de enseñarle, de aprender, porque
vos te vas a un torneo y tienes que saber subir al tráiler, tienes que estar relajado, porque un bien. caballo que es muy nervioso, se estresa mucho, pierde mucha energía, tenés que darle más de comer. Por eso es muy complejo. Muy complejo en ese En sentido, ese digamos. sentido, lo que es el caballo es muy complejo, más acá en la zona, que nos venimos de generaciones Claro, porque vos dedicados a arrancaste eso. ahora, eso. Exactamente, entonces no, o sea, nosotros arrancamos y no había nadie que nos enseñe a Claro. nosotros. Entonces fueron muchos años de error. Yo digo que yo al pato aprendí a jugar yo lo practico hace 8 años y aprendí a jugar hace 2 años. Ah, o sea que lo demás fue prueba y error. Exactamente, fue prueba de error hasta que vino un amigo mío de Misiones, Ajá. a Matula, en un torneo, nos encontramos a las 2 de la mañana y me dice, vení Brian, me agarró, me sentó y me dijo, vos jugás conmigo, yo te voy a enseñar a jugar al pato. Ah, mira. Y ahí Que, el tipo me dio la posta de cómo se juega al pato. que Y el ahí pato aprendí. no es lo mismo que el otro deporte que es el polo, ¿no? No. Porque, digamos, el pato, que es el deporte nacional, se juega con una pelota que tiene, digamos, como unos anillos bueno, y el polo creo que no. El polo es con unos Exactamente. bastones. Claro, el polo se juega con taco y bocha Ajá. y el pato se juega con la pelota esa con asas, manija, Ajá. que se lo llama pato. Ah, Antes se jugaba con un pato adentro de una bolsa, ya en la época. Claro, en la porque este época juego viene, colonial. claro, viene de la época colonial. Exactamente, en esa época se ponía muy violento, o sea, había Ah, muerte, había todo. bien, completito. Se trataba de cómo llevar esa bolsa de una estancia a la otra, sin reglas, sin árbitro. Sí, que ahí iba cruce, te agarraba, no te agarraba, entonces era muy peligroso. Mira. Así empezó, digamos, el Así pato. empezó, después lo prohibieron por Ujú. el peligro que tenía Ajá. y después lo fueron poniéndole reglas y ahí llegamos al pato, Mirá lo vos. que es Y hoy. contame, Brian, ¿dónde otros lugares hay canchas de pato? Porque no solamente, o sea, en varios lugares del país hay, digamos, canchas y donde se hacen torneos. Exactamente, bueno, este año fue un año atípico también, Sí. o sea, te contaba cómo que se conoció porque ganamos el novicio, ganamos el Ujú. estímulo, pero fue un año atípico a mí por la cantidad de viajes que hice durante todo el año anterior, el año pasado, y para llegar a ese Bien. nivel, para llegar a esos caballos, para que vos tenés que ir probando, a ver, che, este caballo me anda, no me anda, este Claro, sí, obviamente. compañeros, con este me llevo bien, con este no, Muy porque complicado. en un equipo, o sea, gana el equipo. Claro. No hay individualidad. No es individualismo. ¿Cuántos son los del...? Somos 4 por equipo, más un suplente. Bien. Entonces es muy difícil porque cuando uno es mezquino u otro ya no se puede, no lo disfrutás. Claro. Entonces tenés que encontrar 4 compañeros para ir a jugar y cuando vos Bien. encontrás esos 4 compañeros, vos sabés que, o sea, confías plenamente en el otro y el otro en vos. Es así, entonces viajé muchísimo. Todo este año. Claro. Estaba haciendo la cuenta ahí y hice 19.000 kilómetros 19.000 kilómetros. solo de viaje mío con mi transporte propio. Después los kilómetros que se hicieron en las prácticas, los viajes a Charata, a Durati, que Claro, también hay esta canchas. zona. Esta zona, las prácticas que hacemos acá en el campo de la familia Sago. Que También tienen un campito con una canchita. ellos tienen la cancha ahí, que ahí es donde nos preparamos, que ahora se están preparando ellos full para ir este año también. Recordame las canchas más o menos que están en el país, bueno, las más importantes. Salta, fuimos el año pasado, Salta Salta. tiene cancha, Jujuy tiene cancha, la provincia de Tucumán tiene una liga muy importante, pero es una liga interna, o sea, ellos solo juegan en Tucumán. Bien. Así que ellos juegan ahí. En Córdoba fui este año 3 torneos, fui a Rollito, a Jesús María y a Sinzacate. Bien Fuimos movido. ahí a esos lugares. Todos tienen cancha, digamos. Todos tienen Las canchas cancha. son de algún club, de alguna estancia, ¿cómo? Hay, en todas las provincias es diferente. Por bien. ejemplo, la provincia de Misiones ahora hizo una cancha muy buena en el hipódromo. Bien. Conocido algunos